buenas, bienvenidos al último vídeo de nuestra saga turca, os lo prometo. Tenemos muchísimas aventuras más que contaros, así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita, que no cuesta nada. Y ahora sí, os dejamos con el vídeo, esperamos que os guste y dejarnos un comentario de lo que os ha parecido. ¡Hasta ahora! Llegamos a Estambul a última hora del día y aparcamos en un gran parking a 4 kilómetros del centro, donde nos quedaremos un par de días. Dejamos a Dark y Grey en la auto, ya que el tema cosmopolita no les hace mucha gracia. Nos hemos descargado una aplicación para poder contratar los patinetes. En esta aplicación te salen dónde están todos los patinetes que puedes coger. Entonces, presentando el código QR, puedes alquilarlos y luego puedes dejarlos en cualquier sitio. ¿Corre mucho? Sí. ¡Guau! ¡Vaya velocidad! Nos vamos a matar. De la muerte. Y aquí estamos paseando por el paseo marítimo de Estambul. Pero le falta un poco de potencia a este patinete. ¿A quién se te voy a poner a dieta? Creo que sobras tú. Ya estábamos a principios de junio del año 2021. Y nos faltaban días para cumplir con los 3 meses en Turquía. Y eso significaba que cumplíamos con el tiempo máximo como turista y teníamos que salir del país. Para volver a entrar, tendrían que pasar otros 3 meses. Dale una patada. Llamada en la antigüedad Bizancio, luego pasó a ser Constantinopla y después, de unos cuantos cientos de años, se le llamó Estambul, y menos mal, porque creo que le da un toque exótico. Y para exotismos, el por qué se le puso ese nombre. Resulta que los soldados turcos paraban a los campesinos que iban a la ciudad, y estos, que eran griegos, les decían algo así como Estambulín. De ahí que los soldados popularizaron y adaptaron el nombre, surgiendo Estambul. Esto me recuerda al juego del teléfono. Y esto, queridos amigos, es lo mejor de Turquía, el baklava, un pastelito de masa filo con pasta de pistacho o nueces trituradas bañado en almíbar. ¡Buah! Es delicioso. Nos aficionamos tanto a este postre que cada día nos comíamos uno. Pero súper dulces. Vamos a continuar. Los dondurna son los helados turcos. Tienen un proceso de elaboración muy concreto, pero su peculiaridad radica en el arte que le ponen los maestros heladeros al servirlos. Vaya vacilada nos pegan. Merhaba, merhaba. This is extra free cup. ¡Wow! Oh my god. Uy. Nada que no me lo da. Ese culá. No. Come on, please. Come on. Y mientras me comía el helado, seguimos recorriendo la ciudad, explorando sus rincones y observando a su gente. Justo detrás mío encontramos el Palacio de Topkaki, un palacio que Mehmed ordenó construir cuando invadió Turquía. Entramos en el palacio. En este palacio gobernaban los sultanes hasta mediados del siglo XIX. Tiene 700.000 metros cuadrados y cuenta con 4 patios y múltiples edificios. Nosotros dimos una vuelta hasta el segundo patio, ya que para visitar el resto había que pagar. Y ya nos conocéis, que si pagamos es porque nos tiene que interesar muchísimo.
el centro de la mezquita de Santa Sofía y la mezquita azul. Santa Sofía, como muchos sabéis, fue una iglesia durante miles de años y se transformó en mezquita con la caída de Constantinopla. Más tarde, en 1934, Kemal Atatürk, el fundador de la República, ordenó convertirla en museo. Nos tenemos que quitar los zapatos para entrar, como símbolo de que su valor artístico y social estaba por encima de las religiones. Así se inscribió en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Pero la inmediata transformación en mezquita ha creado un enfrentamiento entre el gobierno turco y la ONU, ya que este cambio de uso se ha realizado sin previo aviso. La ONU ha solicitado un informe sobre el estado de conservación y si no queda satisfecho, podría hasta excluirlo. Al salir de Santa Sofía, abrumados de su belleza, vimos a unos cuantos perretes. El Islam considera a los perros animales impuros, no así a los gatos, y por ello no permite a los musulmanes practicantes tener perros como mascotas en sus casas, pero sí les permite la presencia y atención en las calles. Aún así, en 1910 hubo una masacre desconocida, que no es momento de explicar ahora, pero os recomiendo que le echéis un vistazo. Fue toda una aberración. Estamos entrando ahora en la mezquita azul. La llaman azul porque su interior está revestido por más de 20.000 azulejos de color azul. Y la luz natural que atraviesa sus más de 200 vidrieras crean un ambiente mágico. Nos la imaginábamos de una manera distinta. Está todo con andamios y es todo cartón. Pero, lamentablemente, cuando la fuimos a visitar, la estaban renovando. Estamos buscando algún sitio para comer, pero los precios son desorbitados. Llevamos casi 3 meses en este país. Hemos ido a comer a un montón de sitios, gastándonos un promedio de unos 5 o 6 euros por los dos. Y estando en Estambul, el precio por persona no baja de los 10 euros. No sé qué vamos a comer hoy. Hemos encontrado un lugar donde, te sirven la comida más típica de Turquía. Jamás lo adivinaríais. Y después de semejante exquisitez, seguimos nuestro rumbo. Esta vez nos perdemos entre ojos turcos, cuencos de cerámica, alfombras, joyería, pañuelos y millones de artículos más. Estamos en el Gran Bazar y es súper grande. Nada más entrar, los vendedores intentan llamar tu atención, saludándote en tu idioma. Es increíble, porque casi nunca se equivocan. Dependiendo de las facciones o estilo que lleves, saben de dónde eres y son los que más idiomas hablan de Turquía, ya que su economía depende de ello. Para que os hagáis una idea, tiene una superficie de 45.000 metros cuadrados, poco más de 6 campos de fútbol como el Barça. Tiene 22 puertas de acceso, 64 calles y unas 3.600 tiendas, que por cierto, he encontrado un artículo del 2015 en el que el local más caro salía a 19.000 euros al mes, de tan solo 25 metros cuadrados. No sé cuánto costará en la actualidad. Está claro que el Gran Bazar es un laberinto de calles para perderte y dejarte llevar. ¡Mira, pescadito! Y esto es queso. Y olivas. Agotados de tanta tienda y estímulo visual, nos sentamos en la plaza e instantes después inician la llamada a la oración, desde el minarete de la mezquita. La realizan 5 veces al día para convocar a los creyentes. Y dice así: أشهد أن لا إله
El puente Gálata une la vieja Estambul con la parte más moderna y avanzada. Además, es un lugar donde en su nivel inferior está plagado de restaurantes para comer la comida típica. Y como peculiaridad, está lleno de pescadores. Muchos vienen por hobbies, otros para comérselos y otros los venden a restaurantes. Y una vez atravesado el Cuerno de Oro, nos dirigimos a la Torre de Gálata. Tenemos aquí delante. Es una torre medieval de piedra con una altura de 66,9 metros, de 9 plantas. Y como curiosidad, se dice que en 1630 un legendario aviador de Constantinopla realizó un vuelo sostenido sin motor desde esta torre, cruzando el río Bósforo. Pues nos vamos a ver la Torre Gálata. El único sitio de toda Turquía donde nos piden el código QR ese. Con ese código QR nos referimos al sistema GES que implementó el Ministerio de Salud turco para registrar qué sitios habías visitado por si se daba un brote poder localizarte. Que para los turistas en principio no es necesario y sin el código no nos venden entradas. Nada. Así que, bueno. Y aquí finalizamos nuestro paso por la gran ciudad. Un lugar único en el mundo donde entremezclan la historia y la cultura, donde se encuentra Oriente y Occidente, una ciudad llena de magia entre dos mundos. Estábamos saliendo de Estambul y de repente hemos escuchado un ruido sordo en el motor y total, que se nos ha roto la brida que sujeta el tubo de admisión. Justamente hemos parado en la Renault, que tiene un taller, y nada, y nos han regalado un par de bridas, así que arreglado y solucionado. Vamos rumbo a la frontera para poder entrar en Bulgaria. Y también finalizamos nuestra etapa en un territorio único y lleno de contrastes, desde el castillo de algodón hasta las chimeneas de las hadas. Un paraje con paisajes espectaculares, playas paradisíacas, montañas escarpadas y cañones asombrosos, donde cualquier actividad que realizas hace que pierdas la noción del tiempo. Un lugar con un pasado apasionante, donde se fusionan las leyendas con la historia. La variedad de colores con los sabores vibrantes y deliciosos, dignos de una de las mejores gastronomías del mundo. Jamanes, zocos, Adanas kebabs, baklava. ¿Y qué decir de sus gentes, sociables y amables, siempre dispuestos a acogerte en su casa y a ofrecerte todo lo que tienen, orgullosos de ser quien son y de dónde provienen? Querida Turquía, volveremos a vernos. Y ahora llega el momento de las tomas falsas. Por favor, no me lo tengáis en cuenta. Estamos saliendo de Estambul y de repente hemos escuchado un ruido. No. Estamos juntos. Vamos a visitar Estambul. El caos. Estábamos saliendo de Estambul y de repente en la carretera hemos escuchado... No. Estamos justo en el centro de... Estábamos saliendo de Estambul y de repente ¡pum! Un ruido total, que se nos ha roto la brida que sujeta el tubo de transmisión. ¿Es el tubo de transmisión? No. Transmisión, corta.
Justo detrás mío encontramos el Palacio de Topkapi. Justo detrás de mí está el Palacio de Topkapi. Justo detrás mío está el Palacio de Topkapi, un palacio que Mehmed conquistó. Ay. Un perrito. Estamos justo en el centro de la ermita de Santa Sofía y la ermita azul. No es ermita, es verdad, mezquita. Vamos a entrar en la mezquita. Ok. Está grabando ahí. Nos vamos para Estambul.